Amigas, amigos, muy buenos días, buenas tardes. Estamos ya transmitiendo el capítulo 42 de nuestro programa Brillamos Juntos en el Arte del Coaching. El día de hoy nos va a acompañar un coach de una gran trayectoria, de la vieja escuela, ¿cierto? Mentor, profesor universitario, también es parte del programa Política, una persona realmente muy interesante que nos va a estar acompañando el día de hoy. Me estoy refiriendo a nuestro querido amigo y maestro Juan Vera Gil. Ya estamos ahí llamándole para que se contacte en esta conversación en la que vamos a explorar un poquito de la vida de Juan, ¿cierto? Cómo fue que llegó a formarse como coach, cómo fue que cruzó el charco, porque Juan nació en España, ¿cierto? Y vivió mucho tiempo ahí, hasta llegar aquí a América, a Chile, formarse y sumarse, ¿cierto?, a todo este gran movimiento que es el coaching ontológico. Entonces, estamos ahí buscando a nuestro amigo Juan Vera para que se sume. Ya le hemos hecho llegar la invitación, así que en cualquier segundo se nos va a sumar a la conversación. Dice que tenemos alguna dificultad técnica, vamos a ver, vamos a volver a enviar la invitación para que se sume a la conversación, ¿sí? Mientras tanto también escriban, ahí bueno, ahí Daniel Jiménez dice, Juan Vera top, sí, por supuesto, Juan Vera es conocidísimo en el mundo del coaching ontológico, lleva un montón de años trabajando en torno a la política y al poder, una temática muy interesante y que en los últimos años ha tomado gran relevancia, sobre todo si nosotros miramos Latinoamérica y los cambios que hemos estado viviendo, ¿cierto?, políticos, de signo de un lado a otro, las dificultades que estamos enfrentando como humanidad, como sociedad, los conflictos que estamos mirando también alrededor del mundo, todo esto y más es parte del quehacer de Juan, ¿cierto? Y de acompañar a las personas en estas tomas de decisiones tan complejas. Entonces, ahí ya te vemos, Juan, pero necesitamos que te sumes a la transmisión. A ver, déjame ver si te puedo sumar aquí. Me dice que no te puedes unir. Juan Vera, si me estás escuchando, Instagram me dice que no te puedes unir. Desconozco el motivo, pero aquí estoy insistiendo, ¿eh? Denme un segundito, muchachos, esto está absolutamente en vivo, entonces estamos aquí corrigiendo, ¿cierto?, las dificultades técnicas para que se nos pueda sumar. Y aquí parece que ya viene nuestro amigo Juan Vera, sí, creo que ya está. Ahí ya apareció Juan. Hola Juan, ¿cómo estás? No Bienvenido. sé qué pasa, no sé qué pasaba. Estaba tratando decía que conectar y nada. Pero bueno, aquí estoy, aquí estoy. Gracias por la invitación. Sí. No te preocupes, la tecnología a veces nos juega esos pasos, pero bueno, la gente entiende que en vivo la cosa es así. Y ya estamos. Pero yo te veía que estabas explicando muy bien lo que ya antecedía a lo que yo podía decir, a las cosas que me ocupaba. Así que como no podía, te iba a estar escribiendo, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Fantástico. Bueno, vamos entonces a conversar un poquito y conocerte un poquito más, Juan. Y para partir esta conversación, te quisiera invitar a que nos contaras quién eres Juan Vera antes de convertirse en coach y cómo fue que decidiste tomar el camino del coaching. Eh, sí, sí, te lo cuento porque es una historia interesante, sobre todo por la conexión que tiene con Chile, ¿no? Yo, yo era un empresario, en realidad, que se dedicaba, dirigía un grupo de empresas que estaban relacionadas con las nuevas tecnologías Ujú. y fui invitado a participar de la creación de una escuela de negocios. Y en esa escuela de negocios yo empecé a dirigirla en el año 1990. Era socio desde antes y estaba en el directorio. Y mi principal preocupación era qué pasaba que no conseguíamos que
que la gente que hacía un MBA llegara después a ejercer su capacidad de dirección porque le faltaban habilidades blandas, le Mm, faltaban capacidades distintas que son las que eran las materias de los MBA de ese momento. En ese momento se puso en contacto con nosotros la Embajada de Chile. Y en la Embajada de Chile, bueno, pues nos ofrecían traer a conferencistas que hablaban del Cono Sur y hablaban de Chile, y se estableció una relación por ese motivo, pero con una persona que llevaba todo lo que eran las relaciones, el agregado comercial de la embajada, era un coach. Y mm, me dijo, mm. Juan, es que lo que tú tendrías que meterte, aparte de este empeño de aprender de trabajo en equipo y de comunicación y tal, es a hacerte coach, entender lo que es el coaching. Yo tenía una idea muy esquemática de esto del coaching y la verdad es que como que me resistí un poco, ¿no? Y en un Ujú. momento determinado, esta persona, Sergio Sperer, que se había formado con, con Julio, con Rafael Echeverría, con Fernando Flores en Estados Unidos, me dice, no te puedes ya librar porque se va a hacer el primer ACP que hace Newfield Group en ese momento y empieza en Segovia, aquí al lado de Madrid, así que eh, no empieces con las disculpas del tiempo, de tal, de cual, de que si no era lo mismo hablar inglés de negocios que hablar del alma en inglés, que yo les había dicho en algún momento determinado y tal, que no puede ser. Y me ofrecieron estar los 3 primeros días del primer regional, bueno, taller realmente era, eh, gratuitamente para ver si yo me sentía llamado y si pasaba Ujú. del tercer día ya sabías, tenías que pasar a ser alumno y tal. Así llegué a ese taller en Segovia, eh, discutí un poco al principio con ciertas cosas, sobre todo los españoles decíamos, esto lo corporal, ¿por qué hay que ponerlo aquí? Y tal. Pero bueno, poco a poco, sí, ya sabes, nos fuimos ablandando y cuando llegó el tercer día yo dije, sí, me quedo. Y, y ese programa pues empezó en España, siguió en Querétaro, México y terminó en Santiago de Chile. Yo dije, desde luego me quedo porque quiero aprender una habilidad, pero no, yo tengo mi vida ya muy bien formada, no tengo que cambiar mi vida. Pero en el camino, pues ya ves que terminé viniendo a vivir acá. O sea que en- en este mes, ha hecho hace unos días 29 años que vivo en Chile. Parece que sí tuvo poder transformador, fíjate. Pero bueno, tu Ah, pregunta sí, era esa. así Así, sospechamos, así ¿no? llegué, así llegué, así llegué. Wow, tremenda historia. Oye, y esto, igual yo creo que muchas personas que puedan estar escuchando esta conversación se identifican contigo y en esta, o sea, además estamos hablando 30 años atrás, o sea, de coaching se escuchaba prácticamente nada, era una cosa muy, muy, muy desconocida, ¿cierto? Pero aún así está todavía al día de hoy, después de 33 años que tiene nuestra escuela, hay gente que tiene como esta distancia o que lo mira como algo extraño, como algo, ¿cierto? Fuera como de un conocimiento que pueda aportar y que pueda ayudar a generar cambios trascendentales en las sociedades. Sin embargo, tú, como dices, después de esta exploración de 3 días, te quedas en el programa, haces estos viajes, te formas como coach y terminas cruzando el charco y quedándote en Chile. A partir de ahí, tú comienzas una oferta con respecto a esto. ¿Qué es lo que hace que te quedes en Chile? Bueno, lo que hace que me quede en Chile fue fundamentalmente que me casé con una chilena, que fue compañera del curso. Ese programa fue muy transformador. O sea, Ya compañeras veo. mías, compañera mía era Nicole, la actual esposa de Julio Laya. eh, Mira, para que tú veas, o sea, que algo pasó en aquel encuentro, ¿no? con la CP Alicia, del amor. Alicia, la mujer de Rafael Echeverría, era compañera de ese curso. O sea que aquel curso fue tan amoroso que parece que cambió las vidas no solamente de este humilde alumno de aquel programa, sino de sus mentores fundamentales. O sea que
Me quedé por eso fundamentalmente. Yo, la verdad es que mi trabajo como director de la Escuela de Negocios era muy sugestivo, me gustaba, Ujú, pero, pero cuando lo que ocurre en estos procesos que te planteas, y realmente qué quieres cambiar en tu vida, y qué quieres hacer si quieres vivir de una forma más auténtica. Y tomé esa decisión dificilísima, que toda mi familia no entendió mucho, ujú. que, pero que yo al día de hoy considero que ha sido una de las mejores decisiones de mi vida, ¿no? Llegué acá y efectivamente no tenía la aspiración de ponerme a trabajar como coach, porque acababa de terminar, pero empecé a trabajar en la Universidad de Chile, en un diplomado, como profesor y en consultoría, pero yo notaba que había habido un cambio muy importante sobre cómo enfocaba las conversaciones con el resto y en esa consultora era una de las importantes en la modernización del Estado. Y Mm. rápidamente uno de los socios me dijo, oye, tenemos un tema en el Banco Central, nos interesaría que tú te pondrías a hacer coach a esta persona. Sí, y ahí me atreví, empezamos, funcionó aparentemente muy bien y, y después ya en un ministerio me dijeron, el ministro y el subsecretario no se entienden. Entonces, eh, ¿podrías tú ayudarnos en esto? Yo creo que al principio pensaban que el coaching era como un psicólogo de parejas, ¿no? Entonces yo, entonces yo acabé siendo el coach del ministro y del subsecretario y funcionó, mejoraron tremendamente su relación y ahí se produce una conexión muy importante para mí, que a mí me interesa mucho la política, como tú sabes, hemos hablado alguna vez. Así es. Eh, me considero un animal político y entonces se produjo un link fascinante entre lo que yo hacía como consultor, pero sobre todo como coach y pudiendo participar en la política después de una decisión personal que yo tomé en España y es de no ser parte de los partidos políticos porque me decepcionaron profundamente, pero la política me pareció, sí, sí, me sigue pareciendo hoy que es el camino que tiene el ser humano para vivir en comunidad y en convivencia, ¿no? Así es que ahí empezó una carrera vertiginosa que fue de boca en boca y acabé haciendo coaching a 7 u 8 ministros en los años iniciales de la democracia en Chile, eh, a muchísima gente. Eh, Wow. bueno, todo eso hizo que aparte de que ya el coaching formó parte de mi oferta, que en un momento determinado, en estos congresos en los que iba como participante, pues una vez, eh, en con- concretamente, era este argentino que vive en España, Luis Karchak, ¿no? Que dirigiera o era un miembro de la Escuela Europea de Coaching, me dijo, era en ese momento el presidente de ICF allá, y dijo, te voy a invitar en un horario prime a un congreso que vamos a hacer en Barcelona, pero no me vengas hablando de coaching directivo, porque eso habla todo el mundo. Yo quiero que tú hables del coaching en la política. Y fue una invitación retadora porque yo estaba haciendo eso, pero no había sistematizado Claro. realmente cuál era la distinción, la diferencia. Así es que me obligó a hacerlo. Tuve una participación que funcionó también muy bien y ahí me invitaron a diseñar un programa que es el coaching en la política que di con la Escuela Europea y que, como bien sabes, pues instalamos en la oferta de Mifi Network pues hace ya 7 u 8 años y ahí está. El año pasado pues estuvimos manejando ese programa de coaching, ya lo fuimos cambiando, ¿no? Coaching para transformar el Ya. poder y la política, porque nos dimos cuenta de que había este nexo entre ambas cosas y que también en el mundo del poder, que no tiene que ver con la política tradicional, existían conflictos y quiebres de una naturaleza similar. Mm. Así es que ese fue el proceso en que no solamente me vine acá, no solamente hice coaching, sino que me convertí en coach y además dentro de un nicho de mercado muy concreto, Muy específico. Claro. específico. Y muy desafiante porque tú eres reconocido en Latinoamérica como uno de los
precursores, sino el precursor inicial del coaching político, ¿cierto? Tomando lo ontológico y tomando toda la trayectoria que tú traes. Y de hecho también hoy día tú estás como profesor en el Magíster de Habilidades Directivas de la Adolfo Ibáñez, justamente me imagino que por toda esta experiencia que acumulas, porque tienes como que no has dejado sigues siendo docente universitario, ¿cierto? Sigues muy vinculado a las aulas, no solamente en estos programas, también en el programa de Newfield Network del ACP Avanzado, también es relator ahí, entonces permanentemente estás como con este romance con la enseñanza, ¿no? Bueno, ese romance es parte de mi vida desde casi niño, ¿no? O sea, yo cuando tenía 16 años, Ujú. 15 años, fíjate, a los 15 años empecé a dar clase a los niños que tenían 11. Era la manera de tener ingresos personales a esa edad para poder ir a ver a, a la novia que tenía en el sur de España y que si no, no había manera de que poder verla, ¿no? Y aunque teníamos un bonito romance por carta, no era suficiente. Y entonces yo empecé a dar clase y me pareció tan maravilloso el hecho de ver cuando alguien comprendía algo y me Mm. miraba así ese niño. Yo ya no me veía un niño, que yo ya tenía ínfulas de considerarme ya un adulto con 15 o 16 años, ¿no? Y ver que ese niño decía, ah, ahora lo entiendo. Entonces eso era brutal lo que, lo que me pasaba y desde entonces, incluso en esa época de empresario, todas mis organizaciones tuvieron departamentos de educación y nunca ha habido un año de mi vida en el que yo no haya estado ligado a temas de educación en general relacionados o con la estrategia o con la gestión de entornos, después ya con el coaching y ahora fundamentalmente con la articulación como habilidad, ¿no? Así Y, es que es y, un de romance hecho, duradero. sí, así veo que es un gran amor, partió con un amor de juventud, ¿ah? A los 15 años Claro. y hasta el día de hoy. Y estamos muy agradecidos que así sea porque esta disciplina, a pesar de que tiene 30, 40 años, es nueva para la humanidad, ¿cierto? Es una disciplina que se está recién formando. Y tú eres uno de los estandartes en esta disciplina, eres una persona que acumula mucha experiencia respecto de cómo se vino formando, ¿cierto? Y tú has sido testigo de primera mano también del proceso que ha tomado, la evolución que ha venido de la mano del coaching. Y respecto de eso también te quería preguntar, ¿cómo miras tú el estado del arte hoy día en el mundo del coaching? Sí. Bueno, yo creo que efectivamente el coaching todavía tiene un problema que es su propio nombre, ¿no? Porque, Mm. porque todos lo miran como si fuéramos entrenadores, cuando lo miras en otro lugar, como un entrenador, y por lo menos en la escuela del coaching ontológico de la que yo fue mi primera formación, luego me he metido en programación neurolingüística, en la escuela de Palo Alto, en fin, otras miradas, pero mi base es esa. Digo, no, nosotros no entrenamos porque el entrenador sabe lo que el otro tiene que hacer, le dice lo que tiene que hacer y nosotros no pretendemos. Entonces yo creo que ahí hay ya una primera cosa que creo que Mm. no está resuelta por parte de nosotros, los coaches, y hemos seguido conversando de este nombre que a veces produce una primera reacción en los que no tienen idea de lo que es. No me voy a meter en todo lo que los riesgos que hay en las actividades no reguladas, porque efectivamente está y hay un intrusismo que es muy perjudicial para nuestra imagen, ¿no? Pero Mm. tu pregunta yo creo que va más allá y voy a decir que a mí lo que me ha preocupado en los últimos años es que eh, no confundamos el coaching con una metodología. Es decir, Sí, que, definitivamente. que las metodologías nos sirven para acompañar a alguien y nos pueden servir para ampliar esas fronteras del observador de qué es el otro, que, que- que esos muros se amplíen. eh, y desde ese punto de vista, a mí me choca todavía que haya a veces muchos esfuerzos en, en considerar que tiene que seguir unos pasos determinados
Lo que sí estoy de acuerdo es que tiene que estar perseguido por la ética, pero creo que hay muchos elementos que de alguna forma podrían ampliar el concepto que hasta ahora hemos desarrollado de coaching. Y en esa misma línea, a mí me parece que el mundo está tan complejo y tiene tantas polarizaciones en este momento que, que yo creo que hay un coaching que podríamos llamar coaching social, que, es, que no es hacer uno a uno, que no es hacer a un equipo de una organización, que es la posibilidad de generar esos espacios transformadores que pueden tener las conversaciones en las que distintos agentes sociales estén. En ese punto, yo diría que a mí me parece que es una necesidad emergente y que el estado del arte del coaching hasta ahora todavía no lo recoge. Tú sabes que la asignatura que damos en el avanzado trata de empezar a hablar de que esta idea de coaching para gestionar, para ayudar en la transformación de ambientes complejos, ¿no? Y ahí ya, esa fue la primera semilla, cuando me invitasteis a ser profesor del avanzado, que es una de las actividades que realmente disfruto tremendamente. Yo dije, bueno, si esto es avanzado y si me invitan, yo tengo que tratar de mover alguna frontera ahí. Y, y eso, y esa forma de mirar me ha ido llevando cada vez ahora ya con mucha intensidad a partir de que estoy muy metido en el movimiento este 3xI que hay aquí en Chile, de que es posible que los coaches tengamos una capacidad de crear espacios mucho más plurales en donde se produce transformación. Absolutamente. Y como dices tú, tu llegada al programa avanzado vino a integrar o a engrosar algo que también es menester de nuestra escuela, que es cómo nosotros, como bien dices tú, vamos moviendo las fronteras, ampliando las fronteras del coaching, pero siempre en el camino ético, en el camino de tener un fundamento, de que hay algo detrás, porque nosotros somos testigos, tú, Juan, yo, que vivimos del mundo del coaching, ¿cierto? De muchos esto como de autonombrarse coach, porque finalmente puede tener conversaciones o dice, no, yo soy un coach espontáneo, porque nos falta darle esa característica, ese marco, ¿cierto?, que distingue un coach profesional de alguien que de manera autodidacta se nombra coach. Porque si bien es cierto, nosotros no abrazamos un camino así como de paso 1, paso 2, paso 3, hay mucho conocimiento, hay bastante estudio que viene asociado, ¿cierto? Y marcos teóricos que nosotros tenemos que comprender para poder desplegar esto de manera efectiva. Y bueno, tú has sido uno de los grandes promotores, ¿cierto?, de que el conocimiento se vaya ampliando en esa línea. Y respecto de esto, tú tienes una oferta de este coaching político, ¿cierto?, que te ha llevado por toda América y también has tenido alumnos en toda América. A tu modo de ver nuestro continente hoy día, ¿cuál crees que son los principales desafíos de estos coaches que quieren vincularse a la política? El principal desafío es emocional, desde mi punto de vista, y tiene que ver con no vivir en el desencanto. Es decir, cuando alguien mira la política desencantadamente, es muy difícil que pueda acompañar un proceso de coaching político. Eh, es decir, distinguir que una cosa es que todos podemos estar viviendo momentos en los que somos críticos con el comportamiento de ciertos políticos, con ser críticos de la política. Mm. Entonces hay algo que yo pienso que hay un desafío es, yo tengo que creer en el ámbito en el que actúo, que ese ámbito es un ámbito de posibilidades y que es el que en este momento una sociedad que cada vez se mueve con muchas más dimensiones, con una diversidad profunda. Yo siempre digo, yo soy muy partidario de la diversidad
y de ese reconocimiento de lo diverso, pero a la vez seamos conscientes que la gobernabilidad de lo diverso es mucho más difícil que la gobernabilidad de un país bipartidista o, o con un número muy reducido de opciones, ¿no? Entonces, y esto vale no solamente para la política, vale para cualquiera de los ámbitos sociales en los que la diversidad está planteado, ¿no? Entonces digo, ese desafío de atreverse y de no desencantarse es el primero que veo, porque cuando hablo con muchos de nuestros colegas, que me parecen personas súper bien preparadas, dicen, sí, pero en política es un tema que es Mm. como si fuera Exacto. meterse en un infierno. Mm. Y yo a veces, que si quieres con un poco de ironía, digo, nosotros se justifica nuestra actividad por la existencia de quiebres. Bueno, pues aquí es donde más quiebres hay. O sea, sería donde realmente tenemos más oportunidades. Ahora, es verdad, y por eso se creó el programa de coaching en la práctica y el poder, y es que no podemos llegar sin distinciones. Es decir, podemos tener todo un buen manejo de cómo movernos al lado de los seres humanos, como seres humanos, entender la esencia del ser humano. Es muy bueno tener una buena preparación, como da la ontología del lenguaje, en el manejo del lenguaje y el poder de las conversaciones, pero eso no sustituye a que yo también debería tener distinciones de qué es lo político, Mm. de cuáles son los quiebres que se producen cuando aparece el poder y la política, ¿no? Y eso es un desafío que yo creo que muchas veces la gente ha dicho, no, sí, yo quiero meterme, pero sin adecuarse a cómo complementa la formación que requiere para ello, ¿no? Mm. Y, Mm. y bueno, pues el, el hecho, si emocionalmente eh, recuperan esa esperanza de que es un ámbito en el que se puede trabajar y tienen distinciones, desde luego hay que empezar a crear una identidad pública, Mm. porque Totalmente. nadie nos va a llamar si no nos mostramos dinámicos y explícitos en lo que estamos viendo y tener opinión sobre lo que está pasando para que de alguna forma podamos ser vistos. Claro. Ahí yo allí también escucho debajo un desafío al mundo del coaching en el sentido de no predicar entre conversos, ¿sí? Porque uno dice, bueno, aquí en estos ámbitos ya la gente conoce lo que es el coaching y aquí me va bien y aquí yo estoy como en una zona más grande de confort que entrar en el mundo de la política directamente, que también uno cree que se va a embarrar. Está esta mirada, ¿cierto?, de que la política es algo impío, es algo es que está completamente viciado. Y mucha gente, como dices tú, le rehuye, dice, no, porque me voy a convertir en, es como casi haciendo la analogía, me voy a ir al lado oscuro de la fuerza. Y tu invitación es tu luz hacia allá, es lo que se está necesitando finalmente, ¿no? O sea, yo creo que en este momento, cuando hablaba antes de esta idea del coaching social, es que es tal la polarización que existe que Ujú. hace falta personas que sean capaces de generar encuentros, de generar la posibilidad de que las personas conversen. Eso es, para mí es una cosa acuciante, ¿no? Y eso, fíjate que no hemos tocado, que quizás también te lo podría plantear como un desafío, que hay un desafío de cómo convive el coaching en un mundo tecnológico. Mm. Cómo no le damos la espalda a esa disrupción tecnológica que puede hacer que cambie, ¿no? Todo. O sea, por ejemplo, ya hemos normalizado el que tú y yo podamos tener una entrevista como la que estamos teniendo en este momento a través de la tecnología. O Exacto. todos nosotros hemos sido coaches a través de Zoom en el momento de la pandemia Mm. y ahora mismo también. Entonces digo, bueno, hay que amistarse con la tecnología, hay que acercarse a la tecnología
porque ese es un punto donde de alguna forma puede haber también opciones. Así es. Bueno, Bárbara Renón ahí te está mandando muchos saludos, dice que se tiene que retirar de la conversación. Muy bien, Seguramente Bárbara, ahí. gracias por estar. El otro día nos vimos en un congreso con Bárbara, o sea que Sí, hemos coincidido en pocos días en varios lugares, ¿no? sí, también una Pero muy querida coach. sí, no sé si iba a volver a lo mismo de antes, pero sigue tú con tu río de preguntas. Cuéntame. Es. Muy bien. Mira, yo sé que la gente está, mucha gente está descubriendo esta temática de la mano de esta conversación, a pesar de que, como dices tú, ya llevas bastantes años formando en esta especialidad. Y también eres autor de un libro que nosotros desde la Fundación Comunidad de Servicios nos hemos visto muy beneficiados con tu generosidad al momento de, tú cierto, donar una cantidad importante de libros para la venta, en favor de la Fundación. Sin embargo, también este libro puede ser alcanzado por cualquier persona que quiera entender un poco más tu planteamiento. Cuéntanos cómo se llama tu libro y cómo lo podemos encontrar. Bueno, mi libro se llama Articuladores de lo Posible y tiene un subtítulo que es El arte del coaching en el poder y la política. El libro se va a llamar El arte del coaching en el poder y la política, pero al escribirlo fueron apareciendo tantas cosas que me pareció un rol fundamental del nuevo liderazgo, que es articular, y al final se llevó el título ese, ¿no? Se puede encontrar desde luego en Amazon, tanto como modelo Kindle como en pasta, ¿no? En papel. Y en este momento en Santiago está en varias, que en la Feria Chilena del Libro, en Antártica, en Laberinto, o sea, las cadenas más importantes de librerías se pueden encontrar ahí. Y los que no, en otros países, solamente en España, eh, se encuentran dentro de la propia Escuela Europea de Coaching, que crearon una librería, fue una bonita idea, y entonces tienen libros de los autores de coaching y entre ellos está el mío, ¿no? Eh, pero el resto, pues por Amazon tienen las dos opciones para poder lograrlo, ¿no? Y los que estén en Fantástico. Santiago, Entonces, bastaría con que se pusieran en contacto conmigo y además se lo autografío, aunque eso sea mismo te iba a virtual. decir. Sí, También. eso mismo te iba a decir, porque qué interesante también poder tener un contacto con conocerte, ¿cierto? Y si hay gente que te está escuchando y dice, oye, ¿sabes qué? No sé, yo soy jefe de gabinete y resulta que me hace sentido la conversación o me encantaría que mi jefe o no sé quién pudiera tener este acceso, ¿cierto? ¿Cómo te encuentra la gente? ¿Cómo te pueden contactar? Bueno, yo tengo una página web que tiene mucho movimiento, que es www.jveragil, o sea, mi inicial y Vera Gil, todo junto, .com. O sea, ahí, ahí está la página web, ahí hay un blog con todos los artículos, está todo lo que se refiere al libro, la forma de comprarlo, está todo lo que tiene que ver con los programas que yo hago de articular, de biolibros, estas cosas nuevas que he empezado a hacer, ¿no? Y respecto a esto nuevo que has empezado a hacer, a mí me han encantado tus audios. Tú estás generando una serie de pequeños audios reflexivos que son realmente muy al callo. Yo le recomiendo a la gente que siga a Juan en su Instagram, ya aquí lo tienen, ¿cierto? En sus distintas fórmulas, ¿cierto? En la página. Estas mini cápsulas reflexivas en audio, a mí me han encantado, la verdad, las he encontrado de una lucidez que estamos necesitando también para este mundo que está tan convulso. Bueno, sí, esto ha sido, esto es causa del libro. O sea, escribir el libro fue muy transformador, Andrés. Hay esas veces que yo te diría, a mí me encanta escribir, yo tenía publicada una novela en España, aquí en Chile publiqué un libro de relatos, me gusta escribir y supongo que una de mis eh, profesiones frustradas habría sido la de ser escritor, ¿no? Pero escribir este libro fue un encuentro con muchas cosas y una de ellas tuvo que ver con el hecho de que la necesidad
de tener voz, de, de, de todo lo que yo estaba descubriendo, que cada vez se ha ido confirmando más, y es este riesgo en el que se encuentra la democracia en el mundo, ¿no? O sea, eso fue Exactamente. quizá lo que más me preocupó cuando empecé a mirar no solamente mi experiencia, que está ahí relatada, sino lo que estaba viendo de filósofos, de historiadores, fuera y tal. Y entonces dije, no, hay que empezar hay que ponerle voz a esto, ¿no? No era un experto en este tema, pero pues los equipos de redes, los que estáis en estas cosas, me dijeron, pero bueno, haz reel. ¿Qué es un reel? Le dije yo, ¿no? Tengo que explicar lo que era un reel. Un podcast pequeñito y tal. Y todas las semanas está en mi agenda cuál es el pensamiento que me ha recorrido esta semana, cómo lo convierto en una distinción. Y, y- y lo paso muy bien haciéndolo. Así es que Entonces, el de esta semana, estamos muy agradecidos que lo hagas. como habrás visto, el de esta semana lo escribí el día contra la violencia a la mujer, y utilicé la historia de las hermanas Mirabal, eh, asesinadas por la dictadura terrible de Trujillo en la República Dominicana. Y bueno, tuve la ocasión de conocer a la hija de una de ellas, que vino al programa articular, y eso me sensibilizó mucho para hacerlo, ¿no? Qué bonito. Así es que, Agradecemos mucho, mucho tu experiencia ahí también. O sea, encuentro de una generosidad increíble que nos vas dejando testimonio del trabajo que has venido haciendo, ya sea a través de estos audios, a través de tu libro, a través de formar en la universidad, formar en Newfield Network, en tus propios programas, ¿cierto? Que lideras, y también ahí pueden encontrar en la página de jveragil.com. Eh, un nombre muy prolífero además en generación de conocimiento, que es algo que realmente para nosotros es una delicia. Juan, estamos a pocos minutos de terminar la entrevista, y no sé si nuestra querida Marie Claire Dumont te contó de la última parte, que te hacemos unas preguntillas por ahí. no, lo mantuvo en secreto ella. Y que me dijo, me dio todas las facilidades, pero yo notaba que tenía un secreto conmigo. Así que, Ese pero bueno, vengo dispuesto al secreto. es muy bien. Te vamos a hacer una pequeña encuesta, que es un juego en realidad, que invitamos a todos nuestros entrevistados y entrevistadas al final de la conversación para conocerles un poquito más, ¿cierto? Desde un aspecto un poquito más lúdico. Entonces, sin decir más, esto se trata de que yo te pregunto y tú me respondes lo primero que se te venga a la cabeza. ¿De acuerdo? Bien, bueno, Vamos entonces. ¿Cuál es tu palabra favorita? amor, ¿Cuál es la palabra que menos te gusta? guerra, ¿Qué es lo que más te causa placer? la poesía, ¿Qué es lo que te desagrada? el egoísmo, ¿Cuál es el sonido o ruido que más placer te produce? la guitarra, eh, el violín, ¿Cuál es el sonido o ruido que aborreces escuchar? los gritos del ser humano. ¿Cuál es tu grosería, garabato, mala palabra favorita? Soy pésimo para eso. No soy español en eso, pero hostia, diría, ¿no? Si yo doy fe que tú digas una palabra, no, yo te conozco hace 8 años, no tengo registro de aquello, así que doy fe de. Aparte de tu profesión, ya lo dijiste, ¿eh? ¿Qué otra profesión te hubiese gustado ejercer? Bueno, aparte de escritor, como te he dicho, que lo hubiera tomado como profesión, eh, a mí me hubiera gustado ser profesor de literatura. ¿Qué profesión nunca ejercerías?
militar. No, tengo que pensar, ¿ves? Esto me sale, pum. Te sale, sí, como la guerra. Si el cielo existiera, esta es la última pregunta, si el cielo existiera y te encontraras a Dios en la puerta, ¿qué te gustaría que Dios te dijera al llegar? Fuiste coherente. Fuiste coherente. Muchas gracias, Juan Vera, por este ratito que nos has concedido, por lo que compartes con el mundo. Estamos muy agradecidos y honrados de conocerte. Y será hasta entonces una nueva oportunidad. Cuéntanos cómo te quieres despedir de la gente. ¿Cómo que, perdón? Te ¿Cómo escuché el último. te quieres despedir? ¿Cómo te quieres despedir de esta conversación? Que somos todos uno. Así que os siento como parte mía. Qué bonito. Muchas gracias por estas palabras, Juan, y por este rato que hemos conversado. Estamos encantados contigo y te mandamos un abrazo muy grande, y a la gente que nos está mirando también contarles que esta conversación va a quedar en el sitio de Newfield Network, en el Instagram, ¿cierto? Y también en el de Juan Vera, para que lo puedan volver a revisar. Les mandamos a todos un abrazo y que estén muy bien. Muchas gracias, Juan. Otro Hasta luego. para ti, otro abrazo. Chao. Chao, Chao. chao.